Licenciado Marcos Castellanos, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario, investigador de los temas de geopolítica, investigador y analista político, director y columnista de la revista digital Freedom, fundador del proyecto para la defensa, promoción de la familia, de desarrollo integral de la familia, pro vida. Con nosotros el licenciado Marcos Castellanos. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Estamos muy agradecidos, muy contentos, nos sentimos honrados de tenerles esta noche acá. No se asusten que hayan poquitas personas. Lo que sucede que esta es una reunión, una conferencia dirigida a líderes estratégicos. No es una conferencia abierta a todo el público donde cualquier persona pueda asistir. Usted ha sido invitado y convocado a estar en este lugar porque consideramos de que usted es un líder muy importante que puede realizar una tarea muy valiosa y trascendental para los objetivos de este proyecto. Y por esa razón tuvimos el enorme gusto de invitarle y nos honra su presencia en este lugar. Les agradecemos mucho que estén acá con nosotros porque eso denota dos cosas. Una, de que usted es una persona responsable, no solamente en cuanto a usted, a su familia, a sus hijos y su familia, sino que también en torno a la nación, a Guatemala. Porque créame que todos estos temas del globalismo afectan a toda la nación. No porque nosotros hagamos nuestra mirada hacia un lado o dirijamos nuestra atención hacia otro lado, no nos van a alcanzar estos efectos. Nos van a alcanzar a todos por igual si no tomamos las acciones necesarias para tratar de revertir y de provocar cambios sustanciales y duraderos con el propósito de frenar, detener y revertir el avance del globalismo. Así es que yo quiero pedirles que cada uno de ustedes, por favor, demos un fuerte aplauso a todos los demás líderes que están aquí esta noche. Bienvenidos y muchas gracias por haber venido a buena hora. Vamos a dar inicio con la conferencia. La conferencia se llama Los desafíos de la nueva década. Hablamos desde finales del año pasado en la publicación de la revista digital Freedom, de la cual yo soy el director, de que el inicio de este año 2020 no solamente era el inicio de un año más, sino que era el inicio de una década. Una década muy trascendental e importante. Esta no es una década como cualquier otra. Esta es una década que va a marcar la historia de la humanidad tal cual la conocemos o como se vaya a transformar si no hacemos nada. Así es que el tema de esta conferencia es ese, los desafíos de la nueva década, y vamos a ir avanzando con el contenido de la conferencia. Hay 4 objetivos principales en esta conferencia. El primero, queremos hablarles acerca de qué es el globalismo, cuáles son sus implicaciones y sus objetivos, cuáles son los efectos y cuál es la actitud que tenemos que asumir frente al globalismo. Vamos a hablarles acerca del proyecto Profamilia, cuál fue su surgimiento, cuál es la misión y ejes operativos, así como su visión, principios, valores y derechos que promovemos. Queremos hablarles acerca del proyecto Challenge 2020. Este proyecto, si se dieron cuenta, el segundo video promocional es con relación a este proyecto Challenge. Vamos a hablar un poco acerca del mismo, de las fases del proyecto, las metas que tenemos a corto plazo, la iniciativa de Ley 5272 para la protección de la vida y la familia y de una actividad muy especial que queremos promocionar también, que es la Semana de la Familia. Finalmente vamos a hablarles de las herramientas que estamos promoviendo, tal es el caso de la revista digital Freedom, del podcast La Tercera Guerra Mundial,
un canal de YouTube, las conferencias que estamos promoviendo y la coordinación y operación multisectorial de la cual esperamos cada uno de ustedes pueda ser parte desde su círculo de influencias. Vamos a hablar acerca de qué es el globalismo. Podemos definir el globalismo como una estructura de poder internacional conformada por algunas de las personas y organizaciones más poderosas del mundo, que ha logrado reunir bajo su dirección individuos y corporaciones con diferentes nacionalidades, trasfondos económicos, políticos, sociales, de diferente orden político, cultural, ideológico, académico, y que cuenta con un sistema de implementación progresivo y planificado. El globalismo podemos compararlo a una pirámide. Esa pirámide tiene diferentes niveles, los cuales podemos apreciar en esta gráfica. En la cúspide de la pirámide está el Club Bilderberg. Quisiera saber que por favor levanten su mano si usted ha escuchado qué es el Club Bilderberg. ¿Pueden levantar su mano? Usted sí, muy bien, pastor. Bueno, el Club Bilderberg es el lugar donde se reúnen, es una reunión anual en la cual se incorporan los líderes mundiales para establecer las directrices y conforman el nivel piramidal más alto en esa estructura de poder. De hecho, este grupo es tan privado, tan secreto, que casi nadie sabe acerca de los planes que ellos manejan. Solamente el círculo más cercano de ellos conoce exactamente qué es lo que pretenden. Sabemos que en Bilderberg se concentra las logias masónicas más poderosas del mundo. Y por eso su nivel de secretivismo, nadie puede tener acceso a esta información, sino solo las personas que están en el nivel más alto de la cúspide. Y por eso es que es muy difícil rastrear sus planes, sus estrategias y saber cuáles son sus objetivos y cómo los van implementando. En segundo lugar de la pirámide, viéndolo en forma descendente, tenemos los financistas y la gente que sí suele ser la cara pública del Club Bilderberg. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a George Soros, tenemos la familia Rothschild, la dinastía Rothschild, la Fundación Ford, Bill y Melinda Gates, la Fundación Rockefeller y la Fundación Clinton, entre otras más. Ellos utilizan una serie de organismos internacionales para llevar a cabo sus estrategias, ya que buscan los mecanismos de instituciones y organismos internacionales para ir tomando control y dominio de cada uno de los gobiernos de la Tierra. Entre ellos tenemos la ONU, tenemos la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Partido Demócrata de los Estados Unidos y el Estado Profundo de los Estados Unidos. Utilizan entidades de orden comunista y socialista como la Internacional Socialista, el Foro de Sao Paulo, el Foro de Puebla, para llevar a cabo algunos aspectos de sus objetivos. Y finalmente, como los tentáculos de un pulpo, utilizan una serie de sectores de la sociedad civil y otros que son, por así decirlo, la parte accionable de este grupo, del globalismo. Entre ellos tenemos ONGs, fundaciones como Open Society Foundations, de la Human Rights Watch, Amnistía Internacional, lobbies LGTBI y, por supuesto, Planned Parenthood, que es la internacional abortista más grande del mundo. Nosotros le hemos llamado al globalismo que ellos han generado la Tercera Guerra Mundial. Este es un conflicto de diferentes características, no como la Primera y Segunda Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial tiene estas características que vemos en pantalla. En primer lugar, sus actores son mundiales. Ya no están limitados a un país, a una nación, sino que los individuos y organizaciones de diferentes países y algunas que los representan son las que están dirigiendo este ataque a nivel internacional.
Por aparte, tienen objetivos globales. Ya no son objetivos específicos de naciones o regiones, sino que su objetivo es establecer una dominación a nivel mundial, y su objetivo precisamente es alcanzar a todo el mundo con esto del globalismo. Hay consecuencias y efectos mundiales. Se perciben con mayor o menor intensidad, pero en todo el mundo se pueden sentir sus efectos. Esto que vemos en pantalla es una gráfica de cómo se puede ver el Club Bilderberg. En el centro, la lucita no se mira, pero en el centro tenemos al Club Bilderberg y el resto es el Grupo Bilderberg. Son todas las entidades, corporaciones, compañías, entidades académicas, universitarias, instituciones del gobierno de los Estados Unidos y de los países más importantes de Europa que están al servicio del Grupo Bilderberg. Si nos vamos a esta área de esa gráfica, encontramos, por ejemplo, universidades muy importantes de Estados Unidos como Harvard, como la Universidad de York, la Universidad Rockefeller, Columbia, Princeton, Yale, entre otras. Fraternidades muy importantes como Schools and Bonds Society, que es una facultad de la Universidad de Yale, de la cual han salido 3 presidentes de Estados Unidos y una cantidad enorme de funcionarios de gobierno de los Estados Unidos del más alto nivel. Tenemos, por ejemplo, el Instituto Open Society, la Comisión Trilateral, que es exactamente lo mismo que el Club Bilderberg, con la diferencia que ahí está incluido el bloque asiático y Japón. Finalmente tenemos, por ejemplo, el Club de Roma también, entre otros. Ahí pueden ustedes apreciar una cantidad enorme de instituciones. Si nos dirigimos abajo, están las grandes corporaciones mundiales, entre las cuales, por ejemplo, resaltan Microsoft, vemos Apple, Walmart, Google, Morgan Chase, los grandes bancos de Estados Unidos, Lehman Brothers, vemos Goldman Sachs, entre otros. Si se dan cuenta, aquí no aparecen todos, por supuesto, solo encontramos los más importantes. Si nos dirigimos hacia este lado, aquí es donde empezamos a encontrar todas las entidades del gobierno que constituyen el Deep State en Estados Unidos. Instituciones tales como embajadas, como incluso, me voy a acercar acá para que lo puedan ver porque no funciona. Aquí tenemos el director de la CIA y otra serie de funcionarios que definitivamente influyen de forma con un alcance mucho más largo que el periodo presidencial de cualquier candidato que gane la presidencia en Estados Unidos. Ellos siguen gobernando permanentemente. Tal es el caso, por ejemplo, de Henry Kissinger, quien lleva más de 50 años, ha pasado por diferentes administraciones presidenciales en Estados Unidos y él sigue siendo una de las personas más influyentes del mundo de la política de Estados Unidos. Si nos dirigimos a este extremo, podrán ver, por ejemplo, que ahí aparece George Bush, Al Gore, John McCain y otros candidatos que han pretendido llegar a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Quién creen ustedes que los ha financiado? Pues precisamente el Club Bilderberg. Y como dato relevante y curioso, quisiera llamarle su atención que John Kerry y Bush, ellos se enfrentaron, Al Gore y George Bush hijo, se enfrentaron en la presidencia de los Estados Unidos. Independientemente de quién ganara, los dos están acá. Al Gore está un poquito más abajo de George Bush. Eso quiere decir que gane el Partido Demócrata o gane el Partido Republicano, es exactamente lo mismo para el Club Bilderberg. Ellos no pierden sus posiciones de influencia. Tenemos a John Kerry, Mitt Romney, allá atrásito está George Bush hijo, Hillary Clinton, por supuesto, Obama, entre otros. Este es el círculo interno del Club Bilderberg. Yo no los había contado, pero resulta que son 70 personas las que están en el club, en el círculo interno de Bilderberg, entre las cuales, por ejemplo, está George Soros, Bill y Melinda Gates, David Rockefeller, que falleció hace 2 años, pero su hijo, David Rockefeller III, ocupó su lugar dentro del club, Henry Kissinger,
Bill Clinton, Hillary Clinton, entre otros. Aquí tenemos a los presidentes a partir de la Segunda Guerra Mundial, empezando por Dwight Eisenhower y cada uno de los siguientes presidentes que fueron electos aparentemente por el pueblo de los Estados Unidos. Pero si se dan cuenta, aquí hacen falta 3 presidentes. ¿Quién es el primero que les llama la atención que no está después de Dwight Eisenhower y Lyndon B. Johnson? Entre ellos dos, ¿quién fue el presidente que estuvo? El presidente John F. Kennedy. Él hace falta en esta lista. ¿Saben qué le sucedió al presidente Kennedy? ¿Verdad? Todos sabemos que lo asesinaron. Entre el presidente Jimmy Carter y George Bush padre, hace falta otro presidente. ¿Quién es? Ronald Reagan, correcto. Y después de Obama, Donald Trump, ¿verdad? Resulta ser que esos 3 presidentes han sido los únicos que no han sido colocados por el Club Bilderberg. Son los únicos. A John F. Kennedy, cuando trató de estatizar la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es una entidad privada, lo asesinaron. En el caso del presidente Reagan, él fue muy moderado en sus políticas, no fue total y abiertamente contrario al Club Bilderberg. Y el presidente Trump, que él se salió completamente del paradigma. En el caso del presidente Trump, bienvenidos, pasen adelante por favor. En el caso del presidente Trump ocurre algo muy peculiar, y es de que toda su campaña dentro de las elecciones internas del Partido Republicano fueron en un 100% patrocinadas con su propio dinero. Como es multimillonario, él patrocinó completamente de principio a fin su campaña política, y un altísimo porcentaje, casi un 80% de su campaña presidencial a nivel nacional, él la autofinanció. Y es de esa cuenta de que él no tenía nada que lo pudiera amarrar, nada que lo pudiera atar y hacer lo que se sometiera a los intereses del Club Bilderberg. Después de Trump ocurre el fenómeno que estamos viendo en pantalla. Antes de Trump y de los otros presidentes que mencionamos, no importaba si era presidente republicano o demócrata, Club Bilderberg siempre tenía sus intereses protegidos. Pero en este caso, a partir de Donald Trump, el Partido Demócrata, que está del lado en el brazo izquierdo de ustedes, donde ustedes lo están viendo, es el que abandera las causas LGBT, el feminismo, el ecologismo. En el caso del aborto, son pro-choice. Y en el otro lado vemos al Partido Republicano simbolizando con la bandera el patriotismo, el arma, el derecho constitucional a portar armas, tener armas, la protección de la vida, entre otras cosas. El globalismo se manifiesta de 6 formas principalmente. Entre ellas tenemos el control poblacional, que se manifiesta a través del aborto, la eutanasia y la reducción poblacional, la ideología de género a través del feminismo y el homosexualismo, los sistemas políticos y socioeconómicos como el marxismo, el comunismo, el socialismo y el progresismo, las formas de tomar el poder como el caos y conflicto social, la desestabilización y derrocamiento de gobiernos, fronteras abiertas, inmigración masiva y desordenada, la opresión racial como el indigenismo, movimientos como Black America, la promoción del islamismo, el cambio climático provocado por el hombre, y todo eso lo han integrado en las políticas de la Agenda 2030 de la ONU. Actualmente no hay país latinoamericano que no haya firmado un acuerdo internacional relacionado a la Agenda 2030 de la ONU. La Agenda 2030 de la ONU pretende proponer soluciones a problemas reales como la desnutrición, la educación y una serie de situaciones que realmente sí son necesidades y fenómenos sociales que tienen que ser abordados, pero detrás de las propuestas de ellos están lo que vimos anteriormente, esas 6 formas de la manifestación del globalismo.
A partir de que Donald Trump llegó a la presidencia, él se manifestó abiertamente pro vida. De hecho, el 24 de enero, la semana pasada, creo que fue el día viernes, fue la Marcha Nacional por la Vida en Estados Unidos y él estuvo presente. El año pasado, el vicepresidente Mike Pence le dijo, mire, nos están invitando a que participemos en la Marcha Pro Vida. Se va a celebrar el 24 de enero y nos invitan, no sé qué dice usted. Y le dice, ¿por qué no sabíamos de esto? Entonces le contesta al vicepresidente, porque ninguno de los grandes medios lo da a conocer. Y en este año, el año pasado, envió al vicepresidente Mike Pence y en este año fue él. Lo interesante del presidente Trump es que él no se quedó solamente en palabras de decir estamos a favor de la vida, queremos defender la vida, sino que asimismo él inició un proceso a través del cual se emitieron muchas leyes que protegen la vida, la libertad de la religión y la libertad de expresión. Reactivó una política que se llama la política de la Ciudad de México. ¿Alguien de ustedes había escuchado estos temas que estamos hablando ahorita? Ningún medio de comunicación lo da a conocer. Es precisamente porque no les interesa que sepamos. Esta reactivación de la política de la Ciudad de México fue una iniciativa promovida por el presidente Ronald Reagan. Y cuando salió él de su administración presidencial, entró George Bush, padre, que era su vicepresidente. Él desactivó esa iniciativa a través de la cual todas las ONGs que promueven el aborto como un medio de planificación familiar no recibirían fondos del Estado. Y fue reactivado muchos años después del presidente Ronald Reagan por el presidente Donald Trump. De igual manera, él ordenó que se reinterpretara el título 10 de la ley del Departamento de Salud, a través de la cual se prohibió que Planned Parenthood, la institución más grande abortista del mundo, recibiera fondos de parte del gobierno de los Estados Unidos por $60 millones anuales. Lo cual, para el final del año 2020, va a significar que Planned Parenthood dejó de recibir $60 millones, aproximadamente 1.848 millones de quetzales, para que lo podamos entender en nuestro lenguaje. Ha nominado a más de 180 jueces federales conservadores que por supuesto van a resolver protegiendo el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad a la religión, de los cuales el Senado ha confirmado aproximadamente a 150 jueces, 112 jueces en tribunales de distrito, 43 de tribunales de apelaciones y 2 jueces vitalicios en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. De esa cuenta, el presidente Trump lo que buscó fue que su administración pudiera retomar todas las instancias e instituciones que el Club Bilderberg y que el Partido Demócrata había tomado y que había cooptado completamente. Si se dan cuenta, la cooptación de las instituciones más importantes de un gobierno no solo sucede en Guatemala. ¿Se acuerdan en los años anteriores lo que ocurrió con CICIG, con las fundaciones de Helen Mack, del Procurador de los Derechos Humanos y tantas otras instituciones? Pues lo mismo está sucediendo en Estados Unidos y a una escala que no podemos imaginar. Sin embargo, el presidente Trump logró revertir muchos de esos aspectos y por esa razón el Club Bilderberg lo ha declarado su enemigo número 1. Y es por esa razón, vieron todas las corporaciones, empresas, consorcios, organismos que conforman el Club Bilderberg. Todos ellos están utilizando los recursos que tienen a su alcance para tratar de derrocar al presidente Trump, porque les ha significado a ellos no solo un paro, sino un retroceso de varias décadas, todas las disposiciones que ha tomado el presidente Trump. Entonces, el globalismo muta y trata de hacer que cambien sus formas de seguir implementando el globalismo. Y lo vemos manifestado a través del engaño, la mentira en los medios de comunicación. Miren, los medios de comunicación masivos globales se dedican a 2 cosas. Uno, a censurar a toda voz disidente y a promover
la propaganda, así como en los nazis. La propaganda no es lo que nosotros conocemos como hacer porras, como apoyar a alguien. La propaganda es la institucionalización y la difusión de mentiras, literalmente mentiras. Entonces, los medios masivos como CNN y todas esas megacorporaciones de medios lo que hacen es, por un lado, censurar y por otro lado, difundir su propaganda. Tenemos la manipulación del lenguaje. Con eso, la manipulación del lenguaje, les quiero dar un ejemplo. ¿Qué es el aborto? El aborto es un homicidio. No es la suspensión del embarazo. Se le pone fin. No hay forma de retomar el embarazo posteriormente. Pero a través de la manipulación del lenguaje suena más bonito, menos duro decir suspensión del embarazo y no aborto. Otra, el cambio de sexo. Todos sabemos de que el cambio de sexo es totalmente imposible y eso no se da. Si encuentran los huesos de una momia de hace 5,000, 6,000 años, los genetistas, los investigadores y todas esas personas que se dedican a estudiar esos huesos, ¿qué es lo que determinan? Si era de sexo masculino, si era sexo femenino. Y eso va a ocurrir incluso con las personas transexuales, con las personas que se han hecho cirugías de reasignación de sexo, ¿se dan cuenta con la manipulación del lenguaje? Si ellos fallecen y les hacen una autopsia, aunque estén descompuestos, estén como estén, van a decir, esta era una persona masculina, esta era una persona femenina. De esa forma es que se utiliza la manipulación del lenguaje. La uniformidad del pensamiento es otra forma. La imposición de un pensamiento único. La corrección política, la censura a la libertad de expresión, la tiranía progresista. ¿Alguno de ustedes está enterado de todo lo que está ocurriendo en España? ¿Han leído noticias acerca de España? En España, el presidente es una de las personas más cercanas que ha tenido España en los últimos 10 años con el Club Bilderberg. Y el presidente de gobierno, a través de también que tienen mayoría en el Congreso, ha institucionalizado la imposición de un pensamiento único progresista. Y a través de ello han logrado el engaño, la utilización del engaño de los derechos humanos para hacer avanzar su agenda progresista. De igual manera, ellos hablan de una superioridad moral para decidir el resto de nosotros que no estamos de acuerdo con ellos, qué podemos y qué no podemos hacer, qué podemos y qué no podemos decir, qué podemos y qué no podemos pensar. Eso es lo que ellos pretenden. Y además de eso, han desatado una cacería contra todo lo que ellos denominan retrógrado. Si usted cree en Dios, si usted cree que la familia es papá, mamá, hombre y mujer así nacidos, a usted le llaman retrógrado, le llaman machista, le llaman fascista, le llaman de 1001 formas despectivas, porque ellos se dan a la tarea de desacreditar y de peyorativamente dirigirse a las personas que son contrarios a sus pensamientos. El odio y el resentimiento, el victimismo, la hipersensibilidad emocional, el resentimiento y la envidia, la promoción del odio y la violencia. ¿Saben que dentro del marxismo y el socialismo se dice que la mentira es un arma revolucionaria? Y que cualquier forma de violencia revolucionaria es más que justificada para lograr los fines que persigue el socialismo, el marxismo y el comunismo. Y todo esto lo hacen aplicando un proceso, un fenómeno que se le denomina la ventana de Overton. La ventana de Overton es ese cuadro que vemos ahí, que se mueve hacia arriba o hacia abajo para permitir que algo impensable se convierta en algo radical, se convierta en algo aceptable, algo sensato, algo popular, algo político, algo institucionalizado legalmente. Y de igual manera, algo vaya siendo de político a popular, a sensato, a aceptable, a radical y a impensable. Hoy en día, defender la vida, defender la familia, defender el matrimonio, ya es considerado como algo absurdo, como algo que no corresponde a esta era del progresismo. Y sin embargo, nosotros podemos hacer que esa ventana vuelva a moverse
en el sentido que nos favorezca a nosotros, a nuestros intereses, que es la protección de la vida, de la familia, del matrimonio, entre otras instituciones importantes. Pero estas ideas no surgen al azar. Estas ideas no se les ocurrieron de la noche a la mañana. Las mismas han sido planificadas por ideólogos. Tal es el caso, por ejemplo, de Marx, quien en el año 1848 establece el Manifiesto Comunista, de Vladimir Lenin, que en el año 1913 postula su decálogo para la toma del poder. El Manifiesto Comunista es más conocido, pero yo les puse acá el decálogo de Lenin porque no muchas personas lo han escuchado. Quiero leerles no todos los postulados, pero algunos. Y díganme ustedes si no les parece que esto que se escribió en el año 1913 está plenamente instaurado ahora en el 2020. Por ejemplo, número 1, corrompa a la juventud y dele libertad sexual. Parece que estuvieran hablando de nuestros días. Veamos otro. El número 9. Contribuye a destruir los valores morales, la honestidad, las creencias en las promesas de los gobernantes. Nuestros parlamentarios infiltrados en los partidos democráticos deben acusar a los no comunistas, obligándolos o pena de exponerlos al ridículo, a votar solamente por lo que sea de interés a la causa socialista. Registre a todos aquellos que poseen armas de fuego para que sean confiscadas en el momento oportuno, haciendo imposible cualquier resistencia a la causa. Y así podemos ver varios aspectos que están contenidos aquí en el decálogo de Lenin, que han servido para poner en práctica el marxismo, el socialismo y el comunismo. Marx, allá por el año 1848, ideó que el materialismo dialéctico estaba basado en una estructura y una superestructura. En esa estructura estaban todos los medios de producción que permitían a una clase, la clase burguesa, tener todos los medios y por ende someter a la clase obrera para tenerlos supeditados a ellos mismos. Y decían o consideraban que si se atacaba esa estructura, si se podía destruir esa estructura, entonces la superestructura donde estaban las ideas, la academia, las artes, la política, la religión, la ciencia, entre otras, iba a caer porque ya no iba a tener una estructura sobre la cual sostenerse. Pero conforme fueron pasando los años, se dieron cuenta que esa teoría no era aplicable. Y siguieron haciendo más análisis y llegaron a la conclusión de que el capitalismo que tanto odiaban era producto de 4 elementos. Número 1, de la unión de un hombre y una mujer. Número 2, de la procreación de niños, de sus hijos. Número 3, de la adquisición de propiedad privada. Y número 4, todo eso constituía una familia. Entonces ellos dijeron, si el matrimonio, los hijos, la propiedad privada y la familia dan como resultado el capitalismo, necesitamos destruir a la familia para que, como una consecuencia lógica, también el capitalismo sea destruido. Y ellos dicen, si las familias no tienen hijos, si las familias, los esposos entran en conflicto y abandonan a sus hijos, se abandonan entre ellos, destruimos la familia, destruimos la propiedad privada y por ende destruimos el capitalismo. Y por esa razón es de que todo esto que inicialmente era con fines, digámoslo, económicos, por esas son teorías económicas y políticas, se fueron desarrollando y fueron avanzando al plano de lo social. Tal es el caso de pretender destruir a la familia. En España, esta señora que está aquí de rojo, ella se llama... ¿Tú me estás ayudando? Gracias. Regrésamelo, por favor. Ella es la ministra de Educación, Celaá.
y ella en conferencia de ministros la semana pasada dijo que no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a sus padres. En España está muy avanzado este tema de la ideología de género en los centros educativos, a tal punto que los niños tienen su pensum de todo lo que ven, tal vez nuestros niños aquí también en Guatemala, pero a la par tienen un pensum relativo a ideología de género, feminismo, igualdad y todos esos temas del progresismo. La señora que está allá del otro lado, ella es la ministra de Igualdad. Y como en España los padres están totalmente preocupados porque se les está retirando la patria potestad para que ellos puedan decidir qué clase de educación moral van a recibir sus hijos, entonces generaron una idea de algo que se denomina el PIN parental. Ese PIN parental es un documento que los padres presentan a los colegios y dicen: yo quiero que los profesores me informen de cualquier actividad extracurricular que se pretenda con mis hijos relacionada a todo lo que no esté en el pensum A, porque todo lo que está en el pensum B, eso es un adoctrinamiento. Entonces estas señoras se volvieron locas cuando eso ocurrió y fue propuesto por el partido político Vox en España. Y la ministra Irene Montero, ministra de Igualdad, dijo de que los hijos, escuchen los términos porque eso es muy importante, que los hijos de padres homófobos no podían decidir retirarle el derecho que tienen esos niños de ser educados en el feminismo, en la igualdad y en todo esto de la ideología de género, y que ellos iban a hacer todas las acciones legales pertinentes para impedir que los padres puedan oponerse al adoctrinamiento de los hijos. Si los hijos no son de los padres, entonces ¿de quién son? ¿Del Estado? Eso es algo que no podemos permitir. Y se los digo en esos términos porque en Guatemala existe la iniciativa de ley 5.985, si no estoy mal. Corríjame, Lick, si no es esa, 5395, que es la ley de ideología de género, a través de la cual se pretende instaurar en Guatemala precisamente todo esto. De hecho, me comentó el licenciado Sorín que a finales del año pasado una directora de un colegio en Escuintla recibió formularios del Ministerio de Educación en los cuales el primer día de clase tenían que pasarle a los niños para que el niño indicara si quería que lo trataran como niña, como niño o como X. Aquí no se ha aprobado ninguna ley de esa naturaleza, entonces ¿por qué el Ministerio de Educación está haciendo eso? En Canadá, que es el lugar donde esto ha avanzado más que quizá en cualquier otro lugar, Canadá es el laboratorio número 1 de todo esto del globalismo. Si usted de padre se opone a que su hijo sea educado en la ideología de género, le quitan a sus hijos y se los dan a una pareja, ya sea homosexual o lésbica, para que ellos sean los que lo eduquen. Y si usted se opone y sigue haciendo batallas legales, etcétera, termina preso. Hay varios casos del año pasado en los cuales los padres terminaron siendo condenados a 2, 3 años de prisión por oponerse a que sus hijos sean adoctrinados en la ideología de género. En Guatemala decimos nosotros: esto no va a pasar, o que esto no es posible, esto no va a avanzar, esto no va a ocurrir. Lo cierto es de que está ocurriendo, sin haber leyes, sin haber algo que les habilite en los ministerios para poder instaurar todo esto. Ya está ocurriendo. En la siguiente gráfica vemos quiénes son los que se pueden oponer al globalismo. Son 4 sectores. Entre ellos tenemos los que están agrupados por motivos de la fe. Entre ellos tenemos a las iglesias y todos los creyentes de diferentes credos y confesiones. Por temas de libertad podríamos mencionar a miembros de partidos republicanos, conservadores, libertarios, que son los que generalmente se oponen a todo esto del progresismo. Por temas de soberanía podrían ser algunos partidos políticos, algunos gobiernos, algunos ciudadanos. Y por cuestión de principios tendríamos que ser los padres, los esposos y los hijos, quienes nos tenemos que oponer a todo esto de la ideología de género. Todos nosotros encuadramos dentro de más de algunas, si no es que en más de esos temas. Y por eso es importante de que estemos meditando y reflexionando en lo que estamos escuchando.
Yo les quiero hacer una pregunta. Con lo que hemos platicado hasta ahorita, ¿creen ustedes que el globalismo es una causa justa? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Consideran ustedes que debemos apoyar al globalismo? ¿Podemos ser indiferentes al del globalismo? Sí podemos, pero no debiéramos, ¿verdad? Porque esto nos va a afectar gravemente. Y una cuarta pregunta sería, ¿qué haremos frente al globalismo? ¿Qué vamos a hacer? Voltea a ver a la persona que tiene a su derecha o izquierda y dígale, ¿qué vamos a hacer? Pregúntele, ¿qué vamos a hacer? Esa niña representa a nuestros hijos, a nuestra niñez, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a los cuales nos está raptando el globalismo. Hoy día, los que somos padres acá, porque miro también que hay jóvenes, pero los que somos padres, ¿cuántos hemos enfrentado la rebeldía de nuestros hijos porque escucharon en la calle algo contrario a lo que les hemos enseñado? Porque quieren hacer, quieren tal vez decir lo mismo que han visto en YouTube o en algún otro lugar. Miren, puede ser que lleguen momentos en los cuales querramos ahorcar simbólicamente a nuestros hijos porque no nos hacen caso, porque se portan mal o algo así, pero por dentro están clamando que los defendamos, que los liberemos de todo esto que los aparta de nosotros como padres, que los pone en contra de nosotros como padres, que nos hace ver no cool, ¿verdad? ¿Cuál sería? Anticool, no sé cómo decirlo, que nos hace ver no buena onda delante de ellos, tal vez porque en el colegio les están empezando ya a inculcar cuestiones de ideología de género. Así como está esa niña angustiada, sufriendo por lo que le puede ocurrir, así está nuestra niñez y nuestra adolescencia, nuestros jóvenes. Y no puede ser que no hagamos algo. Ya hablamos algo del globalismo. Ahora quiero que entremos a hablar un poco de Profamilia. Profamilia es un sueño que nace el 8 de mayo de 2019, a consecuencia de todos esos conflictos, de todos esos problemas que pudimos ver. De hecho, a manera de testimonio les digo, yo puedo dar fe de cómo el enemigo se ha ensañado, por ejemplo, con mi familia. Trató de matar a mi hijo con enfermedades gravísimas en varias oportunidades. Trató de causar división y conflicto entre mi esposa y yo, entre nosotros y nuestros hijos de alguna manera, con problemas económicos. Miren, el enemigo sabe muy bien que la familia es valiosa. ¿Saben por qué? Porque la familia está en el corazón de Dios. Y por esa razón la familia también debe estar en nuestro corazón. Y a raíz de ese sueño, de ese anhelo de procurar querer hacer algo para defender a las familias de todo esto que está ocurriendo a nivel mundial, de querer promover alguna forma en la cual logremos un desarrollo verdadero y genuino en la familia, y en la familia nos referimos a todos sus miembros, es como nace el proyecto Profamilia. En esa fecha que les indiqué, el 8 de mayo de 2019, yo le escribí una carta a mi esposa y le escribí una carta a mi pastor, el pastor Néstor Méndez, comentándoles acerca de este sueño, de esta visión. No sabía ni siquiera cómo poner en palabras todo eso que daba vueltas en mi cabeza y en mi corazón principalmente, esa angustia, esa pena, ese deseo de querer hacer algo. Y por esa razón empecé a pedirle a Dios que me dotara, que me permitiera conocer a personas que pudieran tener un corazón por la familia, que pudieran tener un corazón por la juventud, por la niñez. Y así transcurrieron varios meses hasta que vinieron otras personas como el licenciado Víctor, quien es cofundador del proyecto, igual que su esposa y su hijo, y otras personas más. Entre ellas me siento muy orgulloso de decirlo, mi hijo, que tiene 14 años tenía, pero él ya era miembro del proyecto. Y así es como creamos Profamilia y decidimos poner esto en marcha. Ya no dejarlo más en el plano de las ideas y de los sueños, y dijimos, nosotros tenemos que vivir para defender a nuestros hijos, a nuestras familias y a nuestras naciones. Y dijimos, vamos a promover
Vamos a promover familias, ciudades y naciones desarrolladas. No solamente queremos que tengan dinero, no solamente queremos de que alcancen altas esferas de política, sino que moral, social, económica, política e integralmente se pueda lograr el desarrollo en cada uno de los miembros de la familia. Como ejes operativos, como lo mencionó el licenciado Sorín, tenemos en cuanto a la defensa, que es uno de sus ejes, el deseo de frenar, detener y revertir todos los efectos del globalismo. Y desde el punto de vista del eje de la promoción del desarrollo integral de la familia, queremos realizar los estudios, análisis, proponer estrategias y planes y coadyuvar a la ejecución de proyectos integrales. Y ahí es donde necesitamos de todos ustedes en las diferentes disciplinas profesionales que cada uno se desenvuelve para poder poner propuestas concretas, serias, reales y duraderas para promover ese desarrollo integral de la familia. Tenemos 14 principios sobre los cuales trabajamos, 8 que tratan del carácter de la persona, así como la integridad, la honestidad, la honradez, etcétera, y otros 6 que hablan acerca de cómo debemos relacionarnos e interactuar con otras personas. Hablamos del amor, del respeto, la compasión, la amabilidad, la consideración y la gratitud. Tenemos valores que son no negociables. Cualquier político, cualquier asociación, cualquier grupo de personas puede acercarse a nosotros a querer apoyarnos siempre y cuando respete que estos valores no son negociables. En primer lugar, la vida desde la concepción hasta la muerte natural. La sexualidad binaria, hombre y mujer. La familia, el matrimonio entre un hombre y una mujer así nacidos. El derecho de los padres a ejercitar libre y responsablemente la patria potestad, el amor y la defensa por la patria y todo lo que ella representa, la propiedad privada, la libertad económica de expresión y de conciencia. Y dado al gran abuso que se ha dado al tema de los derechos humanos, nosotros ya no hablamos de derechos humanos. Hablamos de derechos inherentes e inalienables fundamentados en el derecho natural, a través del cual Dios ha dotado a todos los seres humanos sin distinción alguna de ciertos derechos que no se pueden separar ni apartar de los seres humanos, como son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿Qué necesitamos para dar una buena batalla y tratar de ganar al globalismo? Miren, por muy poderosos, grandes y todo lo que quieran que pueda parecer el globalismo, lo cierto es que no son perfectos, no son infalibles, tampoco son una entidad que no se pueda a la cual no se le puedan ganar batallas. De hecho, eso está ocurriendo en el mundo. Ha habido un retroceso a todo el progresismo en diferentes países, en diferentes lugares del planeta, y eso nosotros creemos que puede suceder también en Guatemala. Y por eso hablamos de 3 objetivos, de 3 cosas que tenemos que hacer. Por un lado, debemos informarnos, debemos buscar estar enterados de todo lo que sucede, no solo en Guatemala, sino también lo que sucede en el mundo. Debemos formarnos, debemos participar en seminarios, conferencias, leer libros, estudiar, capacitarnos, aprender más. Porque ¿saben qué? Una población informada y una población educada difícilmente es vencida por el globalismo. Y finalmente, integrarnos. Tenemos que integrarnos, llevando la voz, dando a conocer los proyectos y organizaciones patriotas, promoviendo espacios de discusión y participar en eventos como este. Si usted es pastor, si usted es una persona que tiene un círculo de influencia, puede abrir espacios para que se den conferencias, se den esos temas en sus reuniones, en sus congregaciones. Si usted es director de un colegio, si usted es maestro, usted puede hablar de esto con sus alumnos, después de haberse informado. Hay una norma que se llama el principio 2080, a través del cual se considera que del 100% de las cosas que hacemos, tan solo un 20% es el que produce el resultado positivo que estamos buscando. De esa cuenta, no nos hemos hecho expectativas inalcanzables, sino expectativas un poco más realistas. Y nosotros estamos proponiendo para el proyecto Challenge alcanzar en 6 generaciones a una cantidad significativa de habitantes en la República de Guatemala que supere ese 20% para poder lograr efectos duraderos y permanentes en nuestra nación. ¿Cómo funciona esto?
Aquí habemos alrededor de unas 40 personas, calculo, a grosso modo. Si cada uno de nosotros pudiera, dentro de su círculo de influencia, alcanzar a otras 50 personas con esta información, con esta instrucción y con todo esto, podríamos al final tener como producto 2.500 líderes comprometidos con un proyecto como este. En una tercera generación, si cada uno de ellos pudiera alcanzar a 10, ya no a 50, a 10, podríamos llegar a 25,000 líderes. Si en una cuarta generación esos líderes llegaran a 10, podríamos llegar a 250,000, y en una quinta generación, si en lugar de 10, cada uno de esos llegara a 5 personas, a 5 líderes más, podríamos hablar de 1.250.000, y en una sexta generación, si cada uno de esos líderes no llegara a 5, llegara a 3, estaríamos alcanzando un margen de 3.750.000 líderes, que representan más o menos el 21.42% de la población de Guatemala, que ya oscila a los 17,5 millones de habitantes. ¿Con qué objetivo? Hacerlos partícipes de este programa, a través del cual promovamos familias, ciudades, naciones desarrolladas, no solo moral, sino social, política y políticamente, a través de ese proyecto Challenge 2020. Más adelante les vamos a dar un poquito más de información acerca de ese proyecto. En la actualidad, ProFamilia tiene un podcast. Ese podcast se llama La Tercera Guerra Mundial, y ustedes en su navegador de Google pueden poner Proyecto ProFamilia y les va a aparecer o Spotify, iTunes, Stitcher, Pocket Cast o un sitio web que se llama Libsyn, donde pueden escuchar ese podcast. Tenemos la revista digital Freedom, que salió en el mes de diciembre del año pasado. Ahorita ya vamos a publicar la tercera edición del mes de febrero. Tenemos un canal de YouTube. Yo les recomiendo, casi los otros aspectos no son muy conocidos o tal vez no tan prácticos para todos, pero todos hemos visto un video de YouTube. Yo creo que todos. Entonces en YouTube, si usted pone en el buscador Proyecto ProFamilia, le va a aparecer nuestro canal. Suscríbase. ¿Por qué? Miren, si usted se suscribe, nosotros el podcast, por ejemplo, lo publicamos en nuestro canal de YouTube. Vamos a empezar como parte del podcast también, cuando salga la revista digital, a comentarla. Vamos a tener entrevistas, vamos a tener invitados con los cuales vamos a discutir del podcast, y entonces usted se puede enterar más, y ahí van a estar los enlaces para que usted solo le dé clic y lo redireccione. Y la conclusión es que nuestros hijos, familias y naciones valen la pena. Muchas gracias. Dios les bendiga.